¿Qué podemos hacer cuando necesitamos un dato de un objeto de lo cual solo tenemos una determinada cantidad de información? Como por ejemplo el root, algo que sabemos que se debe referir a un único objeto. Al saber esto, podemos saber los datos que tienen ciertas entidades como las universidades tienen sobre ellos. Desde si es un estudiante, cuál es su nombre, sus honorarios, pero no sabemos otras cosas, como por ejemplo cuáles son sus historiales médicos, sus historiales crediticios, entre otros. Suele darse de que toda esta información, al ser relacionada a un solo objeto, un solo root o una sola persona o entidad, puede llegarse a más información. Algo que vimos en la película es encontrar a un nombre de usuario en una página web completamente desconocida y relacionarlo con el nombre de usuario en otra página web, una conocida, una default, en donde también sabíamos cuál era su conexión. Aunque su uso más común suele ser para vender o publicitar algo, como una compañía telefónica llama a una persona sabiendo su nombre. Pórtate, Wong, y dejarás de pedir prestado. Wong, nadie te da más. Es un intermediario el cual puede actuar en nombre de otra persona, ya sea una máquina, una entidad, un dispositivo inteligente, etc. Es un servidor, como su nombre lo dice, el cual es un intermediario entre el usuario final, nuestros dispositivos por ejemplo, y lo que estamos solicitando de la web. Un ejemplo de esto sería la página AliExpress. Puede usarse como un proxy o intermediario entre los productores y nosotros, sin necesariamente ponernos en contacto directo con el productor. Esto nos brinda anonimato en la comunicación, entre otras cosas, y junto con un par de herramientas nos hace irrastreables en Internet. En la película vemos cómo la información de la gente es robada a través de un supuesto juego de computador, el cual resultó ser un virus troyano. El robo de datos, o también conocido en inglés como data theft, se entiende como la obtención de datos e información de manera ilícita. Esto incluye robo de contraseña, información personal, datos financieros y más. Se considera un crimen contra la seguridad y la privacidad, por lo cual puede llegar a tener sanciones muy graves. Entre los métodos por los cuales se realiza se encuentra el virus troyano. Un virus troyano es un programa malicioso de computador, el cual al ser ejecutado en un sistema permite la administración remota del atacante, obteniendo información tal como contraseñas o incluso ejecutar y borrar archivos. El término proviene de la historia de la antigua Grecia, donde la ciudad de Troya fue atacada por un ataque sorpresa en un caballo de madera. La forma de hacer que un computador ejecute un troyano es engañar al usuario para que lo haga, usualmente usando métodos de ingeniería social. La ingeniería social es la práctica de manipular de manera psicológica a las personas de forma en que entreguen sus datos confidenciales o realicen acciones inseguras con su consentimiento. El atacante puede hacerse pasar por otra persona y convencer a la víctima de entregar datos sensibles acerca de sí mismos o de la organización para la que trabajan. Como en la mayoría de los casos, los ataques informáticos utilizan la ingeniería social para robar información, poco importa los sistemas de seguridad que sean implementados, debido a que social engineering se basa en la naturaleza y reacciones humanas. Por ende, la empresa o organización debe hacer un gran esfuerzo para evitar que los cibercriminales implementen técnicas de ingeniería social en contra de sus clientes. Si queremos ejemplificar en la vida real, podríamos decir que una persona puede tener 20 candados en una casa y todas las ventanas con protecciones y cerradas, e incluso tener cámaras de seguridad. Pero si la persona deja entrar a quien golpea la puerta sin revisar sus credenciales, toda la seguridad queda inerte. En muchos casos se ocupa el famoso phishing, que viene del inglés y significa pescar, ya que los criminales envían correos como anzuelos para hacer que alguien caiga en la trampa. De manera astuta, los atacantes se hacen pasar por ejecutivos de una empresa para rescatar información confidencial, ya sea de la organización para la que trabaja la víctima o de la víctima como tal. Un servidor mirror o espejo es aquel que funciona como réplica de un servidor original. Este sistema se usa comúnmente para sostener el uso de una gran cantidad de datos en descarga. También es usado como resguardo en caso de que el servidor original falle, teniendo este servidor, el mirror, la misma exacta información que el servidor principal, sincronizándose periódicamente con el servidor principal para mantener la integridad de la información. En la película, el criminal usa este método para replicar su página de streaming, donde transmitía sus asesinatos, la cual en reiteradas ocasiones se trató de ser eliminada, pero gracias a que usó este método de replicación y por el origen de su dominio ruso en la web, se le volvió imposible a los agentes del FBI.